Muy buenas. ¿Sois de complicaros la vida o más bien no? En la ciencia se da una curiosa paradoja, y es que a veces hace falta llegar a unas complicaciones completamente complejas para alcanzar unos resultados que nos simplifican mucho la vida. Por eso, a veces no merece la pena conformarse con lo simple, sino que las complicaciones, aunque cueste superarlas, están llenas de agradables sorpresas. Esto lo vamos a poder ver hoy en avances que salen en el programa, como por ejemplo potencias o las baterías de litio o una placa informática. Bienvenido todo el mundo a Cien y Cía, el programa de ciencia de la Universidad de Burgos. En el cuarto programa de Cien y Cía arrancamos potentes, con loco de remates y las potencias. 2 al cubo, es decir, 8. En el Espacio Maker descubrimos las posibilidades de una placa microbit para desarrollar ideas tecnológicas. Una pequeña placa con la que los más pequeños pueden iniciarse en la programación. En Hugo Investiga damos la primera vuelta al mundo con el viaje de Magallanes y Elcano, fijándonos en sus descubrimientos. Avistaron pingüinos que describieron como extraños gansos. En A Tres Barbas, el físico Joaquín Sevilla charla sobre la revolución que han supuesto las baterías de litio. Estamos ya muy acostumbrados a ver cositas eléctricas de mayor o menor tamaño que vuelan. Y en Escuela Domínidos, nuestros pequeños clanes tendrán que aprender a hacer una lanza. Tenemos un gran viaje por delante. Acomódate y disfrútalo. Para empezar hoy os propongo un dilema. ¿Qué prefieres? ¿Cobrar 500.000 euros al mes? ¿O esta manera de tener un sueldo? El primer día del mes te doy 1 céntimo. El segundo el doble, 2. El tercero el doble de 2, 4 céntimos. El siguiente 8 céntimos y así hasta que acabe el mes, con sus 30 días. Mientras vas pensando, ¿sabes quién dijo lo de pienso luego existo? Vamos a hablar de Descartes. Descartes fue un físico, filósofo y matemático del siglo XVII que, entre otras cosas, fue el primero en trabajar la óptica desde un punto de vista geométrico y también fue quien inventó los ejes de coordenadas, también llamados cartesianos. Y de tanto pensar, un día pensó algo que tú y yo hemos pensado muchas veces: ¿cómo puedo hacer para trabajar lo menos posible? Y es que, harto de hacer cálculos repetitivos, ideó una manera de abreviar las multiplicaciones de un número por sí mismo. Y les dio un curioso nombre: las potencias. Al número que se multiplicaba por sí mismo lo llamó la base, y el número de veces que se multiplicaba lo llamó el exponente, o como decían en aquella época, el poder de la potencia. ¿Qué razón tenía? Vale, pero ¿para qué le puede servir esto a alguien que no vaya a ser científico? Bienvenidos a las mates del poder de las potencias. Vamos a hablar de un juego. Parece ser que el ajedrez se inventó en la India y que la versión actual empezó a jugarse más o menos sobre el año 600 después de Cristo. Cuentan que en aquella época allí reinaba un rey más justo y bondadoso del habitual, pero que había perdido un hijo en una batalla, y eso había hecho que se encerrase en sus aposentos profundamente triste y deprimido. El rey se negaba a salir de sus aposentos, no cumplía con sus deberes oficiales y demás quehaceres reales. Por suerte, alguien de palacio tuvo una idea y le presentó a un joven brahmán, sacerdote hinduista, que le enseñó un juego en el que las batallas no eran reales, sino simuladas, en un tablero de 64 casillas. Esto inmediatamente captó la atención del taciturno rey, quien, a base de jugar con él, se fue olvidando de su pesar y las cosas volvieron a la normalidad. Joven amigo, estoy tan agradecido por tu ayuda que quiero compensarte. Pídeme lo que quieras, que te será concedido. Majestad, lo que me gustaría es trigo para mi comunidad. Y me gustaría usar la base de este tablero para pedir el deseo. Por tanto, le pediría poner 1 grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así ir multiplicando por 2 la casilla anterior hasta completar las 64 casillas del tablero. Interesante. Podrías haberme pedido riquezas, poder. Bien, sea pues. Ayudantes, preparad lo que ha pedido el brahman. Por favor, vuelve mañana, echamos una partidita y tendremos preparado lo que me pides. Al día siguiente, a la hora de la partida, el rey pidió a sus ayudantes que trajeran el trigo. Nadie acudía, así que entró en los almacenes reales. ¿Qué ocurre? Majestad, tenemos un problema. No tenemos trigo suficiente en todo el reino. El rey era bondadoso, pero no sabía de potencias.
Tampoco podemos echárselo en cara. Se inventaron 800 años después. Pero, ¿qué había pasado entonces? Venga, pues vamos a echar unas cuentas, pero aproximadamente, sin agobiarnos. ¿Cuánto trigo habrá que ponerle a este hombre? Como hemos dicho, en la primera casilla, 1 grano. En la casilla 2, el doble, 2. En la tercera, el doble, pues 2 por 2, 4, 2 al cuadrado. En la cuarta, otra vez el doble, 2 al cubo, es decir, 8. Y en la casilla 11, pues hemos tenido que multiplicar por 2 10 veces, 2 a la 10, más o menos 1000 granos de trigo. Yo creo que como un puñado, más o menos. Y de la misma manera, ¿cuánto trigo habrá que ponerle en la casilla 21? Pues habría que multiplicar por 2 otras 10 veces, 2 a la 20. Como 2 a la 10 es 1000, 1000 puñados de trigo, más o menos un saco. Y en la casilla 41, ¿cuánto trigo hay que ponerle? Habría que multiplicar por 2 otras 20 veces. Estas 20 veces más 2 a la 20 de antes, 2 a la 40. 2 a la 20 era 1.000.000. Más o menos un saco de trigo. Así que 1.000.000 por 1.000.000, 1.000.000.000. 12 ceros. 1.000.000 de sacos. Más o menos un gran almacén de trigo. Venga, y en la casilla 61 habría que multiplicar por otros 20 doses. Es decir, 2 a la 60. ¿Os acordáis del almacén lleno de trigo? Multiplicado por 1.000.000. 1.000.000 de almacenes de trigo, pero cuidado, faltan otras 3. Otros 3 doses son 8 trillones de granos de trigo, como 8 millones de almacenes llenos de trigo. 18 ceros. Pero espera, que no hemos acabado todavía. Los 8 trillones eran solo en la última casilla, pero es que falta sumarlo todo. ¿Te animas? Salen 18 trillones de granos de trigo. Se calcula que para haber pagado a este hombre habría que cultivar la tierra entera de trigo durante 80 años. No me digas que no es potente. Así que, volviendo al asunto original del sueldo y haciendo unas cuentas muy parecidas a las del ajedrez, veréis que si cobramos el primer día 1 céntimo, el segundo día del mes 2 y así hasta llegar al día 30, acabaríamos cobrando 5 millones de euros. 10 veces más que los 500.000 fijos que os decíamos. El invento de Descartes nos sirve para poder trabajar con estos números tan grandes que salen de forma más o menos sencilla. Y la próxima vez que oigas a alguien hablar de un crecimiento exponencial a la ligera, acuérdate de la historia del ajedrez y del poder de las potencias. Bienvenidos de nuevo al Espacio Maker. Hoy vamos a conocer la microbit, una pequeña placa con la que los más pequeños pueden iniciarse en la programación. Esta plaquita fue diseñada por la BBC y repartida por los colegios de Reino Unido dentro de una iniciativa para enseñar a los niños programación. Es muy fácil de utilizar por varios motivos. En primer lugar, se puede programar directamente desde el navegador, así que no hay que instalar ningún programa en nuestro ordenador. Podemos programarlo tanto por bloques como en Python. Además, tiene un montón de componentes integrados que facilitan mucho crear proyectos. Os voy a explicar qué componentes integrados tiene. En primer lugar, tenemos 2 botones. Tenemos también una matriz LED en la que podemos enseñar números, figuras, palabras y que además nos sirven como sensor de luz. Y por aquí podemos ver el resto de componentes que tiene. Tiene acelerómetro, tiene radio, tiene Bluetooth y también tiene un sensor de temperatura. También es interesante que tenemos 3 pines disponibles a los que podemos conectar cualquier tipo de componentes. Estos pines son pines especiales para los cables de cocodrilo, por lo que es muy fácil hacer estas conexiones. Ahora vamos a ver cómo podemos programar nuestra placa microbit. Para ello tenemos que ir al ordenador. En el navegador escribimos MakeCode. Accedemos al primer enlace que nos aparece, que se llama Microsoft MakeCode for Microbit, y damos a Crear proyecto. Vamos a crear un programa muy sencillo, en el que se mostrará en la pantalla de la placa microbit un corazón.
Para ello lo que tenemos que hacer es coger los bloques de las pestañas de la izquierda, arrastrarlos al escenario de trabajo y colocarlo dentro del bloque para siempre. Una vez creado el programa, tenemos que conectar la placa microbit al ordenador. Y tenemos que vincular la placa. Damos a Ajustes, Per Device y seleccionamos la placa a vincular. Una vez hemos hecho esto, damos a Descargar para cargar nuestro programa a la placa. Cuando doy a descargar, el LED parpadea porque se está cargando el programa y ya lo tenemos. Vamos a ver el ejemplo de un proyecto de una farola automática. Para ello vamos a conectar el LED a la microbit mediante los pines. Conectamos la patita larga del LED al pin 0 y la patita corta al pin GND o tierra. Y vamos al ordenador, donde vamos a crear la programación. En primer lugar, arrastramos el bloque condicional en la pestaña lógica y vamos a establecer la condición de que si el nivel del valor de luz es menor que 128, el LED se encienda y en caso contrario se apague. De esta manera lo que conseguiremos es que cuando haya poca luz, el LED se encienda. Buscamos el bloque de nivel de luz y también buscamos el bloque de menor que. Para encender y apagar el LED utilizaremos el bloque Escribir pin digital, que está bajando un poquito en el apartado Pines. Para encender el LED, escritura del pin digital a 1. Para apagar el LED, ponemos el bloque escritura del pin digital a 0. Ya tenemos el programa hecho y vamos a cargarlo a ver si funciona. Aquí tenemos dos ejemplos más de lo que podemos hacer con la placa microbit. El código de estos programas os lo dejaremos en un enlace para que lo podáis descargar. En primer lugar, hemos creado un piano electrónico. Para ello hemos conectado un zumbador a la placa microbit y las teclas de nuestro piano van a ser los botones y los pines. Vamos a tocar una melodía. En el siguiente proyecto vamos a controlar el movimiento de un servo con la inclinación de la placa. Para aumentar las posibilidades de la microbit vamos a utilizar este cochecito que se llama Ringbit Car. Vamos a realizar 3 proyectos y os dejaremos también el código por si los queréis hacer en casa. Como hemos visto, esta placa es pequeña pero matona. Podemos hacer un montón de cosas con ella. Aunque está especialmente orientada para principiantes, también podemos realizar proyectos muy complejos. Y su precio es muy barato, está en torno a los 20 o 25 euros. También es muy importante que hay muchísima información en internet sobre proyectos a realizar y muchos de ellos están especialmente pensados para realizarse en clase, con lo cual es una muy buena opción para los colegios para incorporar el aprendizaje de la electrónica y la programación. Y con esto terminamos, espero que os haya gustado mucho y que os animéis a compraros una plaquita para probarla en vuestras casas. En 2019 se conmemoró el 5º centenario de la salida de lo que fue el primer viaje alrededor de la Tierra, capitaneado al principio por Magallanes y que completó Elcano con unos pocos marineros.
Por cierto, esta expedición fue financiada en un tercio por Cristóbal de Haro, un mercader burgalés. Este viaje fue una aventura llena de historias curiosas, de duros enfrentamientos y épicas travesías. En este caso, y asesorados por Adelaida Sagarra, que es investigadora en Historia de América de la Universidad de Burgos, vamos a acompañar a los marineros en su travesía, pero fijándonos en sus descubrimientos. En 1519, Fernando de Magallanes, Juan de Cartagena y 238 marineros partieron hacia el oeste. Su objetivo, buscar una nueva ruta comercial hacia las Islas de las Especias, en Indonesia. En 1522 regresaron solo 18 tripulantes, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano. No era su plan inicial, pero habían realizado la primera vuelta al mundo. Sevilla. Cinco barcos parten rumbo a lo desconocido: Santiago, San Antonio, Trinidad, Concepción y Victoria. Puerto deseado. Los expedicionarios ven por primera vez lobos marinos. Puerto de San Julián. Les impresiona la estatura de los nativos y los llaman gigantes patagones. Descubren los guanacos, parecidos a las llamas y de la familia del camello, Camelidae. Magallanes controla un motín y ejecuta o abandona a sus principales instigadores. Estrecho de Magallanes. Avistaron pingüinos que describieron como extraños gansos. Hoy son conocidos como pingüinos de Magallanes. Cabo el Deseado. Recogen apio dulce, un gran descubrimiento que ayudó a mitigar el escorbuto, enfermedad común en marineros. La tripulación queda asombrada con los peces voladores. Océano Pacífico. La travesía dura 4 meses sin avistar tierra. Muchos marineros se enferman. Islas Filipinas. Magallanes estableció buenas relaciones con los nativos, buscando incorporar los territorios a la corona española y al cristianismo. Isla de Mactán. Magallanes muere en un enfrentamiento con nativos que se niegan a pagar tributos a la corona española. Elcano lo sustituirá más adelante como dirigente de la expedición. Islas Molucas. Avistaron unas aves de vivos colores que los nativos llamaban bolondinata, es decir, pájaros de Dios. Hoy se conocen como aves del paraíso. Cargan los barcos que quedan, Victoria y Trinidad, de abundantes especias: clavo, canela, jengibre y nuez moscada. La Trinidad, con Gonzalo Gómez de Espinosa al mando, intenta volver por el Pacífico, pero son apresados por los portugueses. La Victoria, capitaneada por Elcano, prosigue hacia el Índico y el Atlántico.
Sanlúcar de Barrameda. Agotados y enfermos, solo 18 tripulantes consiguen volver a España a bordo de la Victoria. Recorrieron 70.000 kilómetros, casi el doble del perímetro de la Tierra. Sevilla. Desembarcan y acuden a la iglesia para agradecer haber regresado a casa. Carlos I concedió a Elcano un escudo de armas propio con elementos de su viaje. Incluyó la leyenda Primus circumdedisti me, es decir, fuiste el primero que la vuelta me diste. No era su objetivo original, pero habían realizado la primera circunnavegación del globo. Los mapas de la época se modificaron para reflejar sus descubrimientos. El Maris Pacific de Abraham Ortelius, 1589, incluyó el antaño inexplorado Océano Pacífico. García de Toreno creó, en 1522, el primer mapa donde figuran las Islas Filipinas. El plano Padrón Real de Diego Rivero estuvo muy influenciado por el viaje. Al estar basado en observaciones empíricas, está considerado el primer mapa científico del mundo. Este viaje supuso quizás la mayor hazaña marítima de la historia. Complicarse para simplificar. Es de lo que hablaba al principio, y este tema es un buen ejemplo. Han hecho falta muchos años, mucha ciencia y muchos científicos para llegar a desarrollar las baterías de litio que actualmente hoy todos usamos. De estas baterías nos habla Joaquín Sevilla. Oye, aquí no está Joaquín. Voy. Nos han puesto los mismos. He llegado tarde. Has llegado tarde. Los mismos drones que la otra vez. Bueno, están un Ya poco nos cambiados hemos de hablado sitio. de hélices y... No, de hélices no. esta vez no. Vale, esta vale. vez de otra cosa. Pero es que realmente estos aparatitos son curiosos. Yo cuando era pequeño a mi padre le gustaban mucho los aviones eléctricos, las cosas que vuelan. Y siempre me decía que no podría haber un avión eléctrico o algo que volara a electricidad porque las baterías no eran capaces de tener suficiente energía como para levantar su propio peso, lo cual era cierto hace unos años cuando las baterías eran a base de plomo. El elemento fundamental era el plomo. Las baterías tradicionales de los coches, si os acordáis, eran muy pesadas porque se hacían con electrodos de plomo. Y entonces, claro, una batería de ese tipo, pues para un coche está bien, que el coche va con ruedas, pero poder volar pues era imposible. Era aeromodelismo tradicional, era con motores de gasolina, porque la gasolina tiene una densidad energética respecto de su peso, capaz de transportarse en el aire. Pero eso ha cambiado en los últimos años. Estamos ya muy acostumbrados a ver cositas eléctricas de mayor o menor tamaño que vuelan, en particular los drones, y la clave de esa posibilidad tecnológica está en un tipo de baterías que ahora, en vez de plomo, el metal clave para su funcionamiento es el litio. Que es lo que precisamente ha supuesto uno de los premios Nobel de 2019, ¿no? Este avance de cómo usar los iones de litio para... Ese avance tan espectacular desde el punto de vista de la aplicación, porque también nos parece que es una cosa muy exótica, pero todos llevamos una batería de litio encima, o prácticamente todos, que es la que hace que funcionen los teléfonos móviles también. Y ese avance ha merecido efectivamente el premio Nobel de 2019 a distintos de los actores que han colaborado en ese desarrollo. ¿Qué tiene el litio en concreto a la hora de conseguir, imagino que más energía, más cantidad de energía durante más tiempo y más potencia, ¿no? más capacidad? En realidad, lo que necesitas para el proceso electroquímico que produce la energía, pues son iones diferentes con diferente electronegatividad, de manera que al ponerlos en un medio adecuado, pues transfieran los electrones y genere un poco de corriente. Pero lo que hace maravilloso al litio es que es el elemento casi más ligero que te puedas imaginar. Solo hay dos elementos más ligeros que él en la tabla periódica. De hecho, ya sabéis, bueno, yo voy a tirar para casa, ¿no? En el comienzo del universo, los primeros elementos que se formaron fue casi todo hidrógeno, casi un 75%,
un 25% casi, una cuarta parte de helio, del segundo elemento de la tabla periódica, y algo menos de un 1% de litio. Es decir, parte del litio de estas baterías viene de hace 13.850 millones de del años. Big Bang, se formó en el Big Bang. Justo después del Big Bang, directamente, ¿no? cuando se formó la recombinación de los primeros elementos. Entonces eso. Oye, pues yo aquí de las bacterias poco puedo aportar, ¿eh? Porque las bacterias... No tienen litio, ¿no? Bueno, litio No. deben de tener, pero lo que no tienen son baterías. Y funcionan de otra manera. Tampoco tienen mitocondrias, porque recordad que las bacterias son procariotas, no tienen ¿Y mitocondrias. de dónde sacan la energía la bacteria? Bueno, pues del carbono y de otras reacciones químicas. Son metabolismo propio. Metabolismo propio y diferencias de potenciales en la membrana, que es lo que genera al final el ATP que necesitan las células. Luego, pero no tienen para litio. las células más grandes, las mitocondrias son casi como baterías. Casi bueno, como si sería, como decimos Como si- en Pamplona, como si sería- como si sería Ahí, la batería de actualmente litio. las baterías de litio están por todos los sitios. Es decir, el coche eléctrico usa baterías de este efectivamente, tipo también. es la ¿no? batería que se ha convertido en el estándar por definición, pero vamos, sigue siendo hoy día objeto de mucha investigación en sus procesos de carga, de descarga, de optimización, pero vamos, es una aplicación tecnológica que tenemos ya al orden del día. El próximo día os voy a llevar al planetario para que veáis la estación espacial, donde precisamente este año 2019 habían cambiado las baterías que tenían antes por unas nuevas baterías de litio. Además, bueno, la historia tiene una cierta cosa curiosa, y es que fueron precisamente el primer paseo espacial, la primera actividad extravehicular que hicieron dos mujeres, que fueron las encargadas Fueron las que de les cambiar cambiaron el las sistema pilas a la- sí, les pusieron las nuevas pilas de la batería. Con pilas nuevas veremos qué tal funciona la Estación Espacial Internacional en breve. Muy bien, ahí estaremos. Venga, perfecto. En Escuela de Homínidos, el clan del caballo y el clan del bisonte han aprendido sobre la bipedestación, han aprendido a hacer sus propias herramientas con piedras y también a hacer fuego. Hoy les toca pensar en cazar y para ello tendrán que construir sus propias lanzas. Bueno chicos, pues mirad, yo os voy a contar una de las partes quizás que más incertidumbre han generado, y era cómo los grupos humanos eran capaces de cazar grandes herbívoros. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez cómo conseguían la carne? Sí. ¿Cómo la conseguían? Cazando, ¿sí? ¿Los primeros humanos que comieron carne lo hicieron cazando? No, con vallas. ¿Con vallas? Con vallas y cultivaban. Uy, madre, me parece a mí que eso va a ser un poco más adelante. Mirad, los primeros humanos que se alimentaron de carne lo hicieron carroñando, pero pronto se van a ir dando cuenta que tienen la capacidad de ir creciendo, de ir cazando a medida que su cerebro va creciendo. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues la verdad es que es una incertidumbre las primeras veces, pues quizás cazando pequeños animales con piedras. Probablemente enseguida buscaron la manera de cazar los grandes herbívoros fabricando las lanzas. ¿Sabéis lo que es una lanza? Sí. ¿Qué es una lanza? Casi lo mismo que una jabalina. Casi solo lo mismo con que una punta. jabalina, muy bien. La mayor parte de la gente siempre me dice, es un palo. Bueno, pues efectivamente es un palo, pero no un palo cualquiera. Le hemos tenido que trabajar para que sea efectivo a la hora de acechar a los animales. Yo creo que lo mejor, para que entendáis la complejidad en la elaboración de una herramienta como esta, lo mejor es que busquéis para empezar la materia prima. Así que si os parece, os tenéis que perder por el bosque y intentar buscar aquella rama que consideréis que va a ser la mejor para fabricar una lanza. Venga, que se nos echa el día. ¡Vamos! Donde estaban los bisontes, ahí había palos. Pero no vamos a ir por la subida. Ya los bisontes no, pero los palos sí. No sé si esto se le hace de un poco de trampa. Va. Nada, están podridas. ¿Dónde querías ir tú? A ver. No, ya no.
Al principio también Fanny nos ha explicado un poco la historia de las lanzas y luego pues al ir a buscar nuestros palos para hacer nuestras lanzas no han sido lo suficientemente largos, así que Fanny nos ha dado otros. Pues yo te diría que si te acercas con esto a un bisonte, por no elegir un mamut, probablemente el que iba a correr delante ibas a ser tú y no él. Sí, era bastante complicado encontrar un palo en condiciones. Pero ha dicho que tampoco estábamos buscando en una parte en la que hubiese muchas oportunidades de encontrarlo. La verdad es que, sabiendo que no estabais en el ambiente más apropiado, porque esto es un robledal de Quercus pyrenaica y casi todas las ramas pues, son bastante callosas y enrevesadas, he bajado a buscaros yo un material que sí que os va a servir. Mirad, si os dais la vuelta podéis coger esos palos que tenéis. Y luego les hemos quitado todas las hojas y luego les hemos pelado la corteza, se la hemos quitado y luego pues hemos aprendido que la punta no es la punta de la rama, sino que es el culo, por donde está conectado con el árbol, la raíz, al revés. Ah, no, sí, es como te decía. Se ha visto que ellos elaboraban la punta en la zona más baja de la rama, que es donde los anillos están más compactados y es más densa y más dura la madera. Así que tenemos que empezar a quemar por ese lado. Espera, déjame... Esto nos va a llevar bastante rato, así que simplemente tenéis que colocarla en el interior de la hoguera y una vez que la veáis ya negra, la vais dando vueltas poquito a poquito. Venga, ayudaros un poco entre los dos. Poquito a poquito, suavecito, ¿no? Y según tengáis la punta negra, tenéis que ir sacándola, la vamos poco a poco raspando con el siles. ¿Alguno? Eso es, venga, ahí, perfecto. Vamos a poner un poquito más de madera. Y luego hemos hecho prácticas tirándolo a un bisonte, una piel de bisonte. Bisonte. Bueno, pues las lanzas de Schöningen tenían 400.000 años y pertenecían a los neandertales. Así que de repente os tenéis que transformar en neandertales. Ahí al fondo tenéis un mamut gigante. Así que con vuestras nuevas lanzas fabricadas tenéis que darle caza. No voy a dirigiros, simplemente quiero que os metáis en la piel y venga. Empezamos con uno de los dos equipos. Toma el sílex. ¿Cuál se anima? Nosotros. Venga, pues adelante. Desde aquí. Más para acá. Tú eres un neandertal, utiliza tu cerebro de neandertal, corre. Bueno. ¡Oh! Cuidado, no mates a nadie. Esto no es... Buah, es que casi no puedo con ella. Bueno, la verdad es que os ha faltado... Tirar con la lanza es muy difícil porque encontrar el punto de gravedad en una lanza no está muy claro porque al principio crees que es en el medio, pero está a 2/3 de la punta y que al tirarla se te tuerce por completo. Y aunque tengas muchísima práctica, como Fanny y Eduardo, a veces hierras el tiro. Y intentar dar al objetivo. Toma, de ella. ¡Wow! ¡Qué buena! Porque es difícil. Y Pero porque porque pesa nunca hemos- mucho. Ha dicho que no estaba seca del todo y que pesaba bastante. Uy. ¿Quedas tú? 2 y 3. Difícil, pero guay, no sé, divertido. Que necesita esmero. Sí, si no te esfuerzas no haces nada. Bueno chicos, ¿habéis visto lo complejo que es la fabricación de una herramienta como la lanza, pero mucho más su posterior uso? ¿Sí? Me ha parecido que os habéis divertido, pero esto no lo es tanto. Mirad, Félix Rodríguez de la Fuente, en un capítulo de La aventura de la vida que contaba por la radio, explicaba cómo los pigmeos cazaban los elefantes. Y aquello era algo más que llevar la lanza y acercarte y lanzárselo. Eran días de rastreo de los animales, siguiendo las huellas. Cuando ya estaban cerca, ¿sabéis lo que tenían que hacer? Se tenían que embadurnar en la última puesta de excrementos del elefante enteros para que así
no les oliese. Y una vez que ya habían llegado hasta el animal, uno de ellos se tenía que meter por debajo, clavar la lanza en la panza y otro por delante, llamar la atención para que no aplastase al que estaba debajo. A partir de ahí, todos los demás con las lanzas dispuestos a cazar a ese elefante. Imaginaros que probablemente no era el único el que perdía, el elefante. Así que, si os parece, el próximo día os cuento cómo a lo largo de la prehistoria pues solventaron todos estos problemas. ¿Os apetece? Venga, de momento por hoy nos vamos a imaginar que hemos cazado, tenemos pieles para vestirnos y nos vamos a comer. ¿Vamos, chicos? Venga, ¡vamos! Lo que más nos ha gustado es pelar la corteza de esto. Y también a mí lo que más me ha gustado ha sido lo que nos ha contado Fanny de cómo hacían los cazadores para cazar al elefante, lo de embadurnarse de caca. Sí, del elefante y cazarlo después. Me ha parecido muy interesante. Me parecía divertido. E insalubre. ¿Insalubre? ¿Qué es eso? Pues que habrá gérmenes ahí, ¿no? Ya. Difícil, ¿eh? ¿Qué os parece lo de los excrementos? Asqueroso. ¿Asqueroso? Guay. Yo creo que podía merecer la pena, ¿eh? Por comer un buen mamut, un solo villaco, ¿os imagináis? Y sin más complicaciones, hasta aquí el programa de hoy. En el próximo hablaremos de Margarita Salas, de la resistencia a los antibióticos, de una pluma que dibuja en 3D, de la Estación Espacial Internacional y de la importancia del lenguaje. ¿Nos vemos en el siguiente?